Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo de Hablemos de Energía presentado por Biogénesis, AE Sustentable Energética y CAMEC. Mi nombre es José Carlos Femat y hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que revela mucho sobre la política energética y fiscal del país. Pemex dejó de ser la caja chica del gobierno para convertirse en su mayor centro de costos. Mientras en 2025 las transferencias públicas rompieron récord y la empresa aportó menos de lo que recibió, el presupuesto 2026 le asigna casi la mitad de toda la inversión en proyectos prioritarios. Un giro silencioso pero profundo de aportar a depender, de sostener al país a ser sostenida por él. ¿Qué significa este cambio? ¿Por qué importa tanto para las finanzas públicas, la transición energética y el futuro del sector? Acompáñeme. Hoy iniciamos nuestra serie de episodios de cierre de año y lo hacemos con un tema inevitable, el balance de Pemex en 2025 y la perspectiva hacia 2026. Durante décadas, Pemex fue sinónimo de ingreso público, la famosa caja chica que sostenía programas, infraestructura, subsidios y hasta ambiciones políticas. Pero el país ha cambiado, la empresa ha cambiado y los números también. Hoy Pemex se ha convertido en un componente central del presupuesto federal, no porque aporte, sino porque cuesta. Vamos a desmenuzarlo. 2025 lo deja claro. La relación financiera entre Pemex y el gobierno se ha invertido completamente. Entre enero y octubre de 2025, el gobierno transfirió a Pemex alrededor de 386 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, Pemex aportó a las finanzas públicas apenas 204 mil millones. Es decir, por cada peso que Pemex envió al gobierno, el gobierno tuvo que regresarle casi 2. Esta diferencia, más de 182 mil millones de pesos, no solo revela un desbalance, sino una dependencia estructural del erario. Y si colocamos estos datos en un contexto más amplio, la tendencia es aún más clara. Desde 2019, Pemex ha recibido más de 1.7 billones de pesos en transferencias, apoyos fiscales y estímulos. Sin embargo, y esto es crucial, la inversión física de la propia empresa cayó fuertemente durante el año, llegando en un periodo a registrar una disminución cercana al 40%. ¿Esto qué quiere decir? Pues más dinero público, pero menos capacidad de inversión interna, una señal preocupante para cualquier empresa pública que aspira a ser motor de desarrollo. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para las finanzas públicas? Pues implica que tanto apoyo tiene un costo, se genera un faltante fiscal que supera los 284 mil millones de pesos. ¿Y de dónde sale este número? Del efecto acumulado de tres factores. 1. Las transferencias netas a Pemex, que ya representan de por sí un agujero de más de 182 mil millones. Las pérdidas operativas y financieras de la empresa en número 2, que obligan al gobierno a cubrir obligaciones que no estaban totalmente previstas. Y número 3. El impacto sobre otras partidas presupuestales que deben compensar estos desbalances. En términos simples, el Estado gastó mucho más de lo que había presupuestado y una parte fundamental de ese exceso se explica por Pemex. Cuando se abre un faltante de este tamaño, pues el gobierno tiene tres salidas: recortar otros gastos, aumentar la deuda o reacomodar partidas. ¿Y qué cree? Este año se combinaron todas. Por eso se dice que ese faltante presiona al presupuesto, porque obliga a mover recursos de todas partes para mantener operando a Pemex. Y en ese proceso, proyectos sociales, infraestructura, transición energética y servicios públicos terminan compitiendo por los mismos pesos. Si repasamos los datos de la propuesta presupuestal para 2026, la tendencia que cree no se detiene, todo lo contrario, se profundiza. Pemex recibirá casi el 46% de la inversión destinada a los 13 proyectos prioritarios del gobierno federal. En números, alrededor de 247 mil millones de pesos. Esto representa un incremento del 14% con respecto al año anterior. Es decir, a pesar de que Pemex requiere cada vez más recursos y genera cada vez menos aportaciones netas, su peso dentro del presupuesto prioritario del país aumenta. Y hay algo más importante: las cuentas netas no salen. Aunque Pemex proyecta ingresos para el gobierno por alrededor de 233 mil millones, las transferencias de regreso se estiman en más de 263 mil millones. Esto implica un saldo fiscal negativo para 2026 relacionado con la petrolera de al menos 31 mil millones de pesos. Por primera vez y de manera formal y explícita, el país entra al año sabiendo de antemano que Pemex no aportará, al contrario, nos costará. Esto no es solo un tema de presupuesto.
también es un tema de estructura productiva. 3 elementos explican buena parte de la presión que genera Pemex. Número 1, estancamiento de la producción. La plataforma petrolera lleva años sin recuperación sostenida. Los campos maduros, la falta de inversión oportuna y los costos crecientes hacen que cada barril cueste más producirlo. Número 2, una deuda que ya supera los $100,000 millones. El servicio de la deuda sigue absorbiendo recursos enormes y obliga al gobierno a intervenir para evitar impagos. Y número 3, una empresa sin diversificación estratégica. Mientras el mundo avanza hacia electrificación, hidrógeno y renovables, etc., Pemex sigue concentrando sus apuestas en refinación, combustóleo y proyectos que no están alineados con la transición energética global. Cuando se combina producción estancada, deuda alta y falta de diversificación, la ecuación es muy simple. El costo de sostener a Pemex seguirá aumentando. Y aquí entra la discusión central. ¿Cuánto puede soportar el país? La política energética actual considera a Pemex como un pilar de seguridad nacional y como un activo estratégico que debe sostenerse. Esa es su visión, pero la realidad fiscal muestra que sostenerlo requiere cada vez más recursos públicos y deja menos espacio para todo lo demás. Y aquí surgen preguntas inevitables. ¿Cuánto más puede el presupuesto federal absorber antes de comprometer otras prioridades? ¿Es sostenible que Pemex se lleve casi la mitad de la inversión prioritaria nacional? ¿Estamos destinando recursos a las áreas que generan crecimiento futuro o las estamos desviando para sostener un modelo cansado? Finalmente, ¿qué implica para la transición energética que cada peso adicional para Pemex sea un peso menos para innovación, almacenamiento, eficiencia, transporte eléctrico y redes inteligentes? Estas preguntas no son ideológicas, son económicas y México tendrá tarde que temprano que responderlas. Si algo nos deja este 2025 es un espejo nítido. Pemex pasó de ser un activo fiscal y se convirtió en un compromiso permanente del presupuesto, y 2026 solo confirma esta tendencia. No se trata de negar la importancia histórica de la empresa ni su peso simbólico, sino de entender que la dependencia financiera actual no puede prolongarse sin consecuencias. Y aquí me permito esta ironía. Durante décadas, Pemex fue el sostén del país. Hoy, el país es el sostén de Pemex. Una inversión patriótica, sí, pero también una inversión ineludiblemente cara. Tan cara que ya no estamos discutiendo cuánto aporta Pemex a México, sino cuánto aporta México a Pemex. Y siendo realistas, ninguna transfusión es eterna ni buena. Llegamos así al final de esta entrega de Hablemos de Energía, presentada por Biogénesis, AE Sustentabilidad Energética y CAMEC. Si le gustó este capítulo, compártalo con colegas y amigos. A mí me encuentra en X antes Twitter como @voz_energía. Escuche este y capítulos anteriores de Hablemos de Energía allá en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.